La economía paraguaya, siendo una economía pequeña, recordemos que con un Producto Interno Bruto de 42, 43 mil millones de dólares, está muy por debajo de casi los 80 que tiene Uruguay, de los 600 que tiene Argentina y ni qué decir los casi 2.000 que tiene Brasil, ¿verdad? Somos una economía en un entorno regional muy importante que nos afecta profundamente, ¿verdad? Y a su vez Mercosur en su conjunto es también una economía pequeña, el Producto Interno Bruto del Mercosur, incluido Brasil, ¿verdad? Es menor que el de California, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre en el mundo le afecta al Mercosur, lo que le ocurre en Mercosur le afecta a Paraguay. Es un primer tema de contexto, diríamos, ¿verdad? En el caso de la economía paraguaya, es una economía muy dependiente de la soja, ¿verdad? El sector agrícola es muy trascendente, es nuestra principal fuente de exportación, es uno de los motores que mueve la economía. Y en ese sentido nos afecta, si bien nos afecta lo que pasa a nivel mundial, nos afecta lo que pasa a nivel regional, claramente nos afecta mucho más la producción de soja. Y la producción de soja depende mucho del clima, de la lluvia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, este es un año donde básicamente la producción está en torno a los 10 millones de toneladas, está dentro de lo previsto. No hay un crecimiento en los últimos años. No hemos podido pasar los 10 millones de toneladas. Hemos crecido, llegamos a 10 y ahí nos quedamos. Y tenemos los vaivenes propios del clima realmente, ¿verdad? En ese sentido, es un año bueno porque la producción ha sido buena, relativamente buena, no ha sido espectacular, pero ha sido buena. Y por otro lado, los precios de la soja se mantienen, a pesar de los vaivenes internacionales, vemos que se mantiene en torno a los $3.60 la tonelada. Entonces, es un buen año desde el punto de vista agrícola. Pero Paraguay está creciendo este año básicamente empujado por tres grandes ejes, diríamos, ¿verdad? Uno es el crecimiento del crédito. El crédito ha crecido muchísimo en los últimos años. Han habido años en que creció arriba del 20%. Recordemos que siempre nosotros solemos hacer hincapié que el crédito debería crecer más o menos en torno a la suma de tres elementos. Uno es el crecimiento del PIB. Este año Paraguay va a crecer su PIB en torno al 4%, ¿verdad? 3,7, 4,2, en torno al 4%. Primer dato es el crecimiento del PIB. El segundo dato es la inflación, que también está en torno al 4%. Entonces ahí, si sumas 4 de PIB más 4 de inflación, son 8%. Ponerle que un 2% más le pueda dar de bancarización. El crecimiento normal del crédito en Paraguay debería estar en torno al 10, 11, máximo 12%, ¿verdad? Nosotros venimos de años muy por encima, ¿verdad? Casi arriba del 20%. Este año va a estar seguramente cercano al 18%. O sea, hay un crecimiento grande del crédito de los últimos años y ese crecimiento básicamente ha ido en gran parte al consumo, ¿verdad? Cuando decimos consumo es venta de autos, venta de heladeras, de televisores, básicamente de bienes de ese tipo que son importados, ¿verdad? La mayoría son importados. Entonces, este crecimiento del crédito que mueve el crecimiento del consumo, más la construcción también, que ha sido otro motor que ha empujado el crecimiento, pero básicamente los dos primeros terminan en un crecimiento de la importación. Al crecer la importación también crece la recaudación, porque una parte importante de la recaudación viene por la vía de la importación, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos mejor recaudación, tenemos más movimiento. Por ese motivo nosotros, por ejemplo, cuando inicialmente proyectamos este año 2025, en Dende estábamos básicamente estimando un crecimiento, básicamente en base al potencial de Paraguay, en torno al 3,7, 3,8. Pareciera que el crecimiento del crédito y el consumo de este año nos va a llevar más cercano arriba del 4%, ¿verdad? Que es lo que estima el Banco Central. Entonces, esa es una buena noticia, ¿verdad? Esa es una buena noticia.
La noticia que un poco nos preocupa es que este crecimiento se está dando mucho en base a crédito y a importación, ¿verdad? Entonces, hoy Paraguay tiene, además de tener un déficit fiscal que está reduciéndose, ¿verdad? Estamos convergiendo hacia el 1,5. Este año vamos a cerrar en torno al 1,9, que es la meta del Ministerio de Economía. Tenemos un déficit fiscal, pero estamos teniendo también ya por seguramente 2 años, más de 2 años, un déficit en cuenta corriente. ¿Qué significa eso para la gente que no es tan experta en el tema? Significa que Paraguay recibe menos dólares por sus exportaciones, por todo lo que realiza, de lo que gasta en importaciones, ¿verdad? Entonces, ese déficit en cuenta corriente es un déficit que hay que atenderlo un poquito, ¿verdad? Porque ese es un tema que debería presionar al dólar, porque si un país tiene déficit en cuenta corriente es porque hay más compras que entradas, ¿verdad? Entonces va a haber escasez, digamos, de dólares, ¿verdad? Pero sin embargo este año vimos llamativamente que el dólar se desplomó, ¿verdad? En un momento comenzó a subir, después se desplomó. Yo creo que producto un poco de una situación también internacional bastante volátil, pero la tendencia del dólar debería estar yendo más a lo que se estimó originalmente, ¿verdad? Tal vez en este segundo semestre tengamos alguna pequeña suba del dólar de vuelta, ¿verdad? Creo que es una movida, un movimiento en una buena dirección, diríamos, en el sentido de que el gran problema de la deuda paraguaya en gran parte es en dólares, ¿verdad? Entonces, si bien el porcentaje de endeudamiento de Paraguay con respecto al PIB, que ha crecido mucho, Paraguay creció mucho la deuda en los últimos años, creció muchísimo, todavía está en niveles manejables, en torno a un 40% del PIB aproximadamente, pero lo que preocupan 2 cosas de la deuda, ¿verdad? Preocupan justamente la velocidad, porque no es tanto el stock, hoy es 40 y pico %, pero venimos creciendo desde antes de la pandemia, creciendo a ritmo muy alto. Entonces, esa es una preocupación. Y la otra preocupación es que esa deuda es en dólares, no es en moneda local, ¿verdad? Entonces, muy dependiente de los vaivenes del dólar, de un dólar que está extremadamente volátil desde que asumió Donald Trump. Realmente la volatilidad es enorme. Entonces, la deuda paraguaya está en esa moneda, ¿verdad? Con lo cual, creo que esta emisión de bonos de moneda local es un buen paso. Si vamos a endeudarnos, lo ideal es que el país se endeude en su moneda, ¿verdad? Que tiene soberanía sobre esa moneda, ¿verdad? O sea, yo en ese sentido aplaudo esta decisión, pero hay que ser consciente que el mercado interno es muy pequeño para realmente los niveles que el Estado requiere de financiamiento. No van a haber recursos para poder comprar esos bonos, salvo que venga del exterior, y ahí también seguramente es un mercado muy limitado. Yo no creo que sea un mercado muy grande, ¿verdad? Entonces, pero creo que es una buena decisión desde el punto de vista de la vulnerabilidad de Paraguay, que la deuda sea de moneda local, ¿verdad? En este momento que sí, hay, como yo digo, varias fuerzas que van en sentido contrario y hay muchas incertidumbres en el futuro, ¿verdad? Nosotros habíamos proyectado un dólar en torno a los 8.000, 8.100 más o menos el año pasado, para este año, ¿verdad? Eso se dio hasta el mes de marzo, abril, después vino la caída del dólar, ¿verdad? Y la pregunta de todos se hacen es, bueno, ¿qué va a pasar? Si va a volver a sus niveles normales de 8.000 y pico o se va a quedar ahí abajo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay como dos fuerzas que son contrapuestas, ¿verdad? Una es la fuerza internacional, que el dólar se viene depreciando mundialmente. Sí. El dólar viene cayendo luego, ¿verdad? O sea, en ese sentido, fíjate con el euro el dólar llegó a estar en un momento casi 1 a 1, 1,65, 0,5, hoy están 1,17. Y es un hecho intencional de Trump también. Es un hecho, claro, un hecho intencional, toda esta volatilidad también, toda esta, yo no sé si es intencional, pero también es producto finalmente de todos estos vaivenes de Trump, ¿verdad? Que va y sigue adelante y va para atrás. Entonces, ¿qué ocurre?
recordemos que el dólar, o sea, ¿por qué la gente compra dólares? Vamos a partir un poco de esa base, ¿verdad? Compra dólares primero para hacer negocios, hacer pago al exterior, sobre todo a Estados Unidos, ¿verdad? Pero también compra para atesorar. Mucha gente compra para ahorrar en dólares, ¿verdad? Sí. Hoy es una moneda de reserva el dólar. Y el dólar está perdiendo credibilidad con esta política de Trump. Está perdiendo credibilidad, confianza de los mercados. Y mucho de eso fue hacia el euro, ¿verdad? Fue hacia el euro. Entonces el dólar debería, si miramos lo que pasa a nivel internacional, debería bajar. Pero lo que pasa a nivel local, que es el sentido contrario, vemos que estamos con un déficit nosotros en cuenta corriente. Quiere decir que estamos comprando más de lo que nos entra dólares, con lo cual el dólar debería subir, ¿verdad? Debería subir. Nosotros esa proyección de 8.000 y algo que hicimos al comienzo de año estaba sobre la base de un dólar que Paraguay va a tener problemas de cuenta corriente, ¿verdad? Tiene problemas, entonces debería subir. ¿Qué va a pasar en el futuro, en estos próximos meses? Realmente hay que... Por otro lado, se habla mucho de que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés, posiblemente en septiembre, tal vez antes. Hay muchísima presión de Trump para que bajen las tasas de interés, con lo cual el dólar debería bajar más todavía, ¿verdad? O sea, hay una presión a la baja del dólar, ¿verdad? Entonces, la respuesta es no sé, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, verdad? Porque puede ser que nuestra necesidad de dólar... Recordemos que en el segundo semestre Paraguay generalmente tiende a subir el dólar, ¿verdad? Porque la exportación se hace en los primeros meses, ¿verdad? Entonces, en los primeros meses debería bajar, sí. En los últimos meses debería subir. Entonces, como te digo, acá hay como fuerzas contrapuestas que vamos a ver qué ocurre. Realmente vamos a estar a la expectativa y no es algo que yo te pueda responder, ¿verdad? Y bueno, no es una buena noticia. Si bien ellos, la cadena, sobre todo la cadena agrícola, está muy dolarizada, realmente ellos cobran en dólares, pero también gastan en dólares. Entonces, yo creo que ellos van a ir liquidando lo que necesitan exclusivamente para su gasto en moneda local, que no es lo más importante. En ese sentido, siempre hay que mirar la cadena agropecuaria como una cadena que ya está dolarizada y que lo que lleva al mercado de cambio es una parte nomás de ese movimiento. No es que todo lo que entra de divisa va al mercado de cambio, ¿verdad? Bueno, la palabra policrisis es una palabra que se usa mucho a nivel internacional, que estamos viviendo muchas crisis en simultáneo. Hay una crisis de seguridad por un lado, ¿verdad? Con las guerras, la guerra de Ucrania, la guerra de Medio Oriente, los conflictos en el Asia, ¿verdad? Hay una crisis de seguridad, hay una crisis económica con todos estos vaivenes, con los aranceles, esta guerra tarifaria que hay, ¿verdad? Que va a afectar, está destruyendo un modelo que fue creado desde la década del 40, después del 45, un modelo basado básicamente en el libre mercado, ¿verdad? Estados Unidos bajó, tenía aranceles de cerca del 30%, allá por la década del 30, bajó a 2 y pico, ¿verdad? 2 y algo. O sea, hubo una reducción de aranceles en el mundo entero para fomentar el comercio mundial. Y todo lo que está haciendo Trump es lo contrario ahora, ¿verdad? Está haciendo lo contrario y esa es una guerra que va a tener su impacto, o sea, policrisis de seguridad, policrisis de guerras, ¿verdad? Policrisis de económica con toda esta guerra de aranceles, ¿verdad? Policrisis también climática, evidentemente. Creo que ya nadie puede negar que estamos ante un cambio climático importante, que es también una alerta para nosotros que dependemos mucho del sector agropecuario, que depende del clima, ¿verdad? Entonces podemos tener años de sequía, años de inundaciones, o sea, es otra crisis, ¿verdad? Y así te puedo ir mencionando varias crisis, sí. ¿Verdad? Pero lo que sí se nota claramente es que independiente a todas estas crisis y a todas estas guerras comerciales, el mundo hay algo que no puede dejar de hacer, que es comer, ¿verdad? Necesita comer. Como decía una persona, un conferencista que una vez le escuché, me decía, cuando uno se despierta todas las mañanas, ¿en qué piensa? ¿Qué voy a comer hoy, verdad? Algo tenés que pensar, ¿verdad? Porque tenés que desayunar, tenés que almorzar, tenés que comer. Entonces, la gente necesita comer. Y lo que está ocurriendo es que, bueno, primero
la humanidad, la población mundial creció. Siempre yo repito, éramos 1.000 millones de habitantes, 1.000 nomás, en el año 1900. En 1950 ya éramos 3.000 millones de habitantes. En el año 2000 éramos 6.000 millones de habitantes. Hoy estamos ya por los 8.000 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, 8.000 que tienen que comer todos los días, ¿verdad? Tienen que comer. Ese es el primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, la gente come más o come menos, depende de su nivel de ingreso, lógicamente, ¿verdad? Lo que ha ocurrido en los últimos años es que países que eran muy pobres, como era China era un país muy pobre hasta la década del 80, y son muchos encima, ¿verdad? Muchos y pobres, comenzó a crecer y a comer mejor, ¿verdad? El chino quiere comer mejor. Entonces, cuando quiere comer mejor, una de las características es que también quiere comer, eso se da en todos los países, siempre se dio, que una vez que uno mejora su nivel de ingreso, cuando no tiene ingreso come verdura o come arroz como comen los chinos, ¿verdad? Pero a medida que va a mejorar el ingreso quiere comer carne, ¿verdad? Quiere comer proteína. Entonces, eso explica en parte por qué crecieron el precio de los alimentos, la demanda creció en China sobre todo, y ahora está creciendo. China se está estancando en materia de población, pero el que crece es India, ¿verdad? Y también crece, India es la nueva China ahora, ¿verdad? De alguna manera. Y India va a demandar alimentos, está demandando alimentos. Tiene más población que China, tiene casi 1.200 millones de habitantes y su economía crece. Y hay varios países en el Asia que tienen 100 millones de habitantes, que también están creciendo. Entonces va a haber, está calculado que ya para los próximos 10 años pues, prácticamente se va a agregar casi 1.000 millones más de habitantes. Estamos hablando de 9.000 millones. 1.000 millones es una China nueva, ¿verdad? Que se va a agregar en materia de población. Entonces, ahí hay una oportunidad para que nosotros, que somos productores de alimentos, Mercosur en general, aproveche esa oportunidad. Yo creo que en ese sentido, el mundo de alguna manera, a pesar de todas estas crisis y todos estos problemas, ese tema no se puede dejar de... Puede dejar de comprar autos, heladeras, puede dejar de comprar mejor computadoras, pero alimentos no puede dejar de comprar, ¿verdad? Y hay un crecimiento poblacional en países que van a crecer tan económicamente, con lo cual la demanda de alimentos y de alimentos de más calidad, tipo carne, va a ser más grande, ¿verdad? Yo veo ahí oportunidades y, bueno, de hecho Paraguay se está moviendo, tenemos pendiente siempre el tema China, ¿verdad? Como un tema... Pero en general también Asia no es solamente China. Hay muchos países muy grandes, muy poblados. India mismo, India es más poblado que China, ¿verdad? Tenés Indonesia, tenés Tailandia, tenés muchos países que son países muy poblados, que están creciendo económicamente y que lógicamente van a demandar lo que nosotros producimos, ¿verdad? Y acá hay varias visiones, ¿verdad? Varias visiones que son contrapuestas por un lado, ¿verdad? Por un lado, si creemos en el libre mercado, que es lo que está en la Constitución paraguaya en el artículo 107, ¿verdad? Que garantiza la libertad de precio y la libertad de competencia. La producción de carne ha crecido mucho en estos años y lógicamente la producción hoy es muy superior, a diferencia de Argentina o inclusive de Estados Unidos. La producción nuestra de carne es imposible que sea consumida localmente, ¿verdad? Nuestra producción supera por lejos el consumo interno de Paraguay. O sea que Paraguay tiene que exportar sí o sí, ¿verdad? La pregunta que uno se hace ahora es si se exporta, ¿qué pasa para el mercado local, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué pasa con los cortes, que son los cortes que se compran del exterior, los cortes premium, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Esa fue la discusión que la vez pasada salió un senador y hubo tantos problemas, ¿verdad? Pero básicamente Paraguay, porque hay que entender un poquito que la industria de frigoríficos es una industria muy especial. Normalmente las industrias lo que hacen es comprar partes, insumos, y lo integran en un producto nuevo. Un ejemplo, el auto. La fábrica de auto compra cubierta de una fábrica, compra el volante de otra fábrica, lo integra y hace un auto, ¿verdad? O sea,
Esa es la lógica industrial normalmente, comprar componentes e integrar. En el caso de la carne es al revés, ¿verdad? Compra algo integrado que es el animal y lo faena en pedazos y exporta por pedazos, ¿verdad? Entonces uno diría que es cierto, lo que exporta es la parte premium principalmente. En la medida que haya más exportación debería bajar el precio de los otros cortes, ¿verdad? Entonces ahí hay una discusión filosófica, diríamos, pero claramente en la medida que más exportamos, nuestros precios se van a ir nivelando con los precios internacionales, ¿verdad? Esa es la realidad, salvo que haya algún tipo de intervención de querer regular, y tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en lo que se convirtió Argentina. Argentina es el mayor productor de carne, la mejor carne del mundo, y con la política que hubo, eso viene de la época de Perón, ¿verdad? Perón decía, la carne, el pan y el vino no debe faltar en la mesa del argentino. Entonces se reguló la carne para que no, y terminó prácticamente matando, o sea, se redujo muchísimo la producción ganadera de Argentina, ¿verdad? Entonces afectó profundamente. Ese espacio aprovechó Paraguay. Paraguay entró en muchos mercados gracias a que Argentina se retiró, ¿verdad? Entonces lo que aquí habría que ver es ver cómo manejamos este tema de la carne para el mercado local, porque realmente podemos correr el riesgo de que hagamos a la Argentina afectar profundamente un sector que está generando divisa para el país, ¿verdad? Muy sencillo, falta que se pongan de acuerdo los dos grandes, que son Brasil y Argentina, ¿verdad? Recordemos que del PIB de Mercosur, Brasil es el 75% del PIB, Argentina es casi el 20%, o sea que juntos son el 95% del Mercosur. Paraguay y Uruguay Paraguay es 1 y pico y Uruguay es 3 y pico, ¿verdad? O sea que somos el problema nuestro, el problema de Mercosur es que estos dos países son muy cambiantes, ¿verdad? Y ha habido momentos en que coincidió en dos, tres momentos hubo coincidencia. Uno, cuando se creó Mercosur. Cuando se creó Mercosur, teníamos, primero que el mundo hablaba del libre mercado, era la década del 90, comienzo del 90. Todo el mundo hablaba del libre mercado y la integración. Todos miramos el modelo europeo, Europa era el mercado común, ¿verdad? En el norte ya estaba el NAFTA, que era la unión de los países del norte, ¿verdad? Y acá se creó el Mercosur, se creó esa era la tendencia mundial. Por otro lado, estaba Carlos Menem en Argentina, que fue pro libertad económica, de alguna manera él privatizó, y estaba Collor de Mello en Brasil, que también era alineado en esa visión de libre mercado. Entonces el Mercosur nace como un proyecto económico y creció mucho la integración entre los dos países grandes principalmente, hasta que empezó a haber problemas de desacople entre los dos grandes. Aparece Kirchner en Argentina, aparece Lula en Brasil, ¿verdad? Y entonces dicen, no, hay que convertir más en un foro político y social, ¿verdad? Y perdió su foco Mercosur, se convirtió más, discutían los problemas de Venezuela, los problemas del imperialismo, después se sumó Venezuela ahí al tema en la época de Chávez, se volvió un foro político y dejó de ser un foro económico. Y cuando en los dos países no coinciden, como ocurre ahora que le tenemos a Lula en Brasil, que es de izquierda, le tenemos a Milei en Argentina, que es de derecha, las peleas ni se hablan entre ellos, ¿verdad? Entonces yo veo que no veo un futuro ahí de que podamos. La posición nuestra fue desde hace mucho tiempo, es que vos tenés 3 niveles de integración. El máximo nivel es el mercado común, que nosotros queremos, voy a usar la palabra ser un mercado común a la europea, diríamos, ¿verdad? Ese es un nivel donde vos tenés que tener alineado la política económica, tenés que tener una moneda única, una serie de cosas que nosotros no tenemos, ¿verdad? Entonces hay que bajar a un segundo nivel más bajo de integración, que es una unión aduanera, donde pongámonos de acuerdo para cobrar los mismos impuestos a los productos que entran de esta zona. Y ahí también es difícil, porque Brasil quiere cobrar, o Argentina, impuestos altos al automóvil porque produce automóvil.
Paraguay no quiere subir su impuesto al automóvil porque no produce automóvil. Entonces, al final parece que el nivel que es posible de integración es el nivel más bajo, que es una simple zona de libre comercio. Una libre comercio donde yo te vendo cosas y vos me vendés bajo un esquema de beneficio, de reducción de aranceles, digamos, ¿verdad? Yo creo que el Mercosur tiene que convertirse, si queremos que sea viable, básicamente en una zona de libre comercio, ¿verdad? Porque si no, lo otro requiere muchísima coordinación política y al haber movimientos políticos, sobre todo en Brasil y Argentina, estamos permanentemente desacoplados, ¿verdad? Sí. Entonces, yo no le veo futuro a este Mercosur así como está, ningún futuro, mientras dure todo este periodo entre Milei y Lula, menos todavía, ¿verdad? Pero igual va a haber siempre problemas porque es demasiado ambicioso querer tener un mercado común en países que no están dispuestos. Brasil mismo tiene problemas constitucionales, no puede someterse a un nivel supranacional. No puede haber una ley. En Europa, por ejemplo, hay legislaciones de la Unión Europea que están por encima de las legislaciones de España, de Francia. Hay ciertas cosas que la Unión Europea define. Brasil tiene por constitución, no puede aceptar que alguien por encima de Brasil defina leyes, ¿verdad? Entonces, eso está en la constitución brasileña. Entonces, con lo cual, si Brasil, que es el más grande de todo, no acepta un nivel supranacional, entonces no es viable el Mercosur, ¿verdad? Así como queremos hacer. ¿Y el acuerdo con la Unión Europea podría ser una puerta de salida también de alguna manera? Y puede ser un acuerdo, sí, va a ser un acuerdo muy... Vamos a ver si sale también ese acuerdo, ¿verdad? Hay mucha oposición, sobre todo en Europa. Puede ser ahora con el problema de Trump, que haya más sensibilidad, pero hay muchísima oposición. Nunca la Unión Europea hizo un acuerdo de libre comercio con una potencia agrícola, ¿verdad? Y Mercosur es una potencia agrícola, ¿verdad? Entonces, yo veo complicado que eso pueda salir. Bueno, yo personalmente no pude leer ninguna de las leyes y escuché mucha queja de todos los sectores afectados por estas leyes, de que ha habido muy poca participación de los sectores, ¿verdad? Inclusive de sectores muy vinculados, ¿verdad? Bueno, de hecho lo más público es el tema de turismo, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una primera crítica de que estas reformas requieren de alguna manera que sea socializado, ¿verdad? Es cierto que tiene mayoría en el Congreso, pueden aprobarlo así, pero lo que ocurre es que, y ahí este es un mensaje que quiero dejar ya que estamos conversando del tema. Yo repito mucho una frase de Peter Drucker. Peter Drucker era un gurú de la administración de empresas y él decía: pago $1 por una buena idea y pago $1.000.000 por una buena implementación. Una ley es una buena idea, no más, ¿verdad? Hay que ver cómo se implementa eso, ¿verdad? Entonces, y para implementar requerís la participación ciudadana. Entonces, yo creo que en ese sentido, pienso que el gobierno actual, que tiene mayoría en las dos cámaras, es cierto que puede hacer aprobar, pero debería, en democracia, diríamos, claro, tener mayor participación y mayor legitimidad en su propuesta, y no simplemente una iniciativa así de un grupo técnico y que va a ser tratado seguramente a las apuradas y después va a ser demorado la implementación, ¿verdad? Van a surgir la oposición, ya surgió el tema de turismo, hay muchos también reclamos del sector eléctrico, de que la parte de el viceministerio de Minas y Energía vaya al MIC. En fin, hay varias oposiciones que cuando llegue el momento de la implementación van a salir. Tenemos ahora el tema de la superintendencia de valores, la superintendencia de seguridad social, la parte que se aprobó la ley y hasta ahora no se puede implementar, ¿verdad? Hay oposición de los sindicatos, hay oposición. Entonces, repito, pueden ser buenas ideas, pero hay que tener, hay que hacerle participar a la gente para que puedan apoyar estas iniciativas. Recordemos siempre una frase que también yo repito mucho del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Él decía, el excluido siempre es el enemigo, ¿verdad? Entonces, a quien vos le excluís de la participación, después va a ser tu enemigo para la implementación. Yo escribí varios artículos sobre el tema, no del data center, sino sobre el tema del riesgo que estamos teniendo de que en unos años más Paraguay sufra una crisis energética importante.
Todos los estudios, los más publicitados, han sido los estudios del IPSE, Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico, donde claramente se ve cómo aumenta el consumo y nuestra producción es la misma de hace prácticamente 50, 60 años, ¿verdad? Nosotros tenemos a Caraví, que fue lo único que nosotros hicimos realmente nosotros, de forma propia, sí. Y tenemos Itaipú Yacyretá, que es binacional. Esa producción es esta, el consumo es este, y claramente nos estamos acercando ya muy peligrosamente a ese nivel de donde se van a unir el consumo y la producción. Para algunos está en el 2030, que ya es dentro de 5 años, inclusive con este empuje que hubo de las criptominerías y los data centers, se está acercando más todavía al 2028, 2027, muchos dicen, en que Paraguay va a tener un problema ya en las horas pico, sobre todo, de abastecer la demanda. Van a haber apagones, puede haber apagones, y no vemos que todo esto que se está haciendo me parece que no es suficiente, ¿verdad? Esto requiere una reforma profunda del sector eléctrico, profunda, una planificación muy bien definida de cómo, pues nosotros tenemos hoy un sistema eléctrico donde hay una empresa que tiene el monopolio de todo, que es la ANDE, tiene el monopolio de generación, de transmisión y de distribución, ¿verdad? Esa ley viene del año 64, te imaginas, ya hace más de 60 años, ¿verdad? Entonces, hay que, en primer lugar, abrir esos 3 sectores, ¿verdad? Hay que partir, diríamos, esa empresa, y hay que crear un ente regulador. Esto es como igual que la banca. Tiene que haber un banco central que regule a los bancos privados. Acá tiene que haber un ente regulador independiente que regule a la participación del sector privado. Y acá entra un tema que es clave. Todo esto, si no se arregla el problema de la tarifa. Acá tenemos un problema grave, que es la tarifa que tiene la ANDE. La tarifa de la ANDE es una tarifa que tiene que ver mucho con el precio de Itaipú. Una tarifa que a ese precio ningún generador de energía puede producir y venderle a la ANDE, ¿verdad? Entonces, acá hay que sincerar la tarifa de la ANDE. Hay que sincerar la tarifa de la ANDE para, en base a esa tarifa sincerada, se pueda atraer inversiones. No van a venir inversiones privadas o no se van a generar inversiones mientras tengamos las tarifas actuales. Y mientras no le dé predecibilidad, porque son inversiones que voy a hacer hoy de aquí a 15 años, 20 años. Entonces, tiene que haber un ente que me garantice previsibilidad en el tiempo. Entonces, si miramos hace unos días, yo participé con la gente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, la presencia con un experto brasilero, y ellos tuvieron el problema exactamente en la década del 80, que tuvieron apagones y tuvieron ya escasez de energía, y lo que hicieron es crear un ente regulador y planificar la transición. Hoy está abierto, que cualquiera puede generar y transmitir, pero bajo un esquema regulatorio muy estricto. Y hoy Brasil tiene un superávit energético. La producción de energía es casi el doble de su consumo en este momento, ¿verdad? Y tiene energía hidroeléctrica, tiene energía eólica, tiene solar, tiene energía nuclear. O sea, tiene una matriz bien diversificada. No está solamente dependiendo de la hidroeléctrica, que depende del agua, básicamente. En periodos que no hay mucha lluvia, hay escasez de energía, de agua y escasez de energía. Entonces, Paraguay tiene que diversificar su matriz, tiene que dar participación al sector privado, pero eso implica no una ley como la que mencionaste, sino implica una reforma profunda del sector eléctrico y la creación de un ente regulador. Y yo por ahora no veo ningún movimiento. Hablo de muchas cosas, se escuchan muchas cosas, pero no veo que caminemos en esa dirección. Aprendamos de la experiencia de países que ya pasaron por eso. Sí. Y tenemos gente muy preparada en el sector eléctrico, pero hay una voluntad política que hay que tomar, que es una de la tarifa. Yo creo que ningún gobierno quiere que la tarifa se manipuló. Hasta la época de Stroessner, la tarifa respondía al costo de la producción de energía. Cuando llegó la democracia, como la tarifa eléctrica es muy sensible políticamente, la parte social dice eso afecta a los más pobres y sube la tarifa. Es como la carne que estamos hablando ahora, ¿verdad? Y la parte económica te dice
los sectores de la derecha, la izquierda habla de lo social y la derecha habla de la inflación. Si sube el precio de la energía, va a subir la inflación, entonces tiene presiones de ambos lados para no tocar la tarifa. La tarifa de la Andes estuvo por años sin subir, y a pesar que todo subió, ¿verdad? Entonces la Andes en ese sentido tiene una tarifa que no cubre sus costos con esa tarifa. Y a esa tarifa nadie del sector privado va a producir para venderle a la Andes a esa tarifa, ¿verdad? Entonces, ahora, viene un tema político complicado. Subir tarifa es un tema que ningún gobierno quiere hacer, ¿verdad? Pero también tenemos que ser conscientes de que si no cubre los costos, no va a haber producción. Y al no haber producción no va a haber energía, ¿verdad? Que es más grave, ¿verdad? Volviendo al mismo tema, veamos Argentina. Argentina tuvo controlado el precio y tuvo problemas de producción de energía importante, ¿verdad? Y yo creo que como todas las cosas de la vida, siempre yo repito, es importante la dosis, ¿verdad? Si yo no tengo agua, me muero de sed. Si me viene un río encima, me ahogo, ¿verdad? Entonces, pasa con los remedios. Si yo tomo una dosis por debajo de la que debo tomar, no me hace efecto el remedio. Si tomo mucho más, me muero, ¿verdad? Entonces, la dosis es importante. Y en el tema financiero, la dosis básicamente tiene que ver con el ritmo de crecimiento del crédito. Por eso es malo que el crédito se contraiga. Eso nos pasó en la década del 90, con la crisis financiera del 95. El crédito, cuando comenzó la crisis, la cartera de crédito de los bancos estaba por los 2.000 millones de dólares. Cuando terminó la crisis, más o menos cayeron los bancos, se contrajo a 900 millones, menos la mitad. ¿Qué ocurrió eso? El crédito es un dinamizador de la economía. Entonces, la caída del crédito es muy malo, ¿verdad? Pero también el hecho que vaya muy rápido el crédito, ¿verdad? Que esto también mencioné de Paraguay. Sí. Lo que nos preocupa es no tanto lo que debe, sino la velocidad con que se están endeudando, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la gente, ¿verdad? Si hay mucha facilidad, la gente se arriesga a muchas cosas o consume más de la cuenta, ¿verdad? Se endeuda para comprarse, no sé, un auto, una moto, un televisor, hay una propensión a gastar que después llega el momento y hay que pagar, ¿verdad? Hay que pagar. Entonces, el crecimiento tiene que ser muy prudente, siempre tiene que ser un crecimiento, ya te mencioné yo, en torno al... Paraguay tiene un PIB que crece 4%, tiene una inflación del 4%, son 8%, ponerle 4 más son 12%, 4% de bancarización, ¿verdad? Ir más rápido que eso siempre trae con algunos riesgos, ¿verdad? De sobreendeudamiento sobre todo, ¿verdad? De endeudarle más de la cuenta a empresas o a personas, ¿verdad? Y eso después termina en crisis financiera, ¿verdad? Entonces, el Banco Central es muy consciente de eso. En su momento como veníamos muy atrás, veníamos de una escasez de crédito, parecía que estaba bien crecer más rápido porque venimos de estar muy abajo, ¿verdad? Pero en la medida que ya creció eso, hoy el crédito está arriba de 20.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ir mirando un poco cómo se va regulando eso. De hecho, se está regulando ya por el hecho de que los bancos finalmente son intermediarios, captan de depósito para prestar. Y todo este tiempo hubo mucho más depósito que préstamo. Entonces, había margen para crecer el crédito. Hoy estamos con un tema ya de liquidez en guaraníes y el crédito va a crecer en la medida que haya depósito en guaraníes, ¿verdad? Entonces yo creo que se va a ir frenando naturalmente producto de esto el crecimiento del crédito en los próximos años. Ya, o sea, va a seguir creciendo, pero ya a un ritmo no tan fuerte como creció hasta ahora, ¿verdad? Cuesta decirte un número, cuánto tienen que haber, pero claramente el negocio bancario, al igual que la mayoría de los negocios, nos lleva claramente hacia una concentración y a una consolidación, ¿verdad? Y yo pongo siempre, voy a ponerte dos ejemplos nomás, tres ejemplos que solemos usar mucho para explicar las cosas, ¿verdad? Uno es que cuando yo era chico yo me iba a una librería a comprar libros, me iba a una disquería a comprar discos, me iba a una zapatería a comprar zapatos, me iba a una ropería, me acuerdo, en la calle Palma, a comprar ropa, ¿verdad? Hoy te vas al shopping y compras todo ahí, ¿verdad? Mi
Mi mamá se iba a la panadería a comprar pan, se iba a la carnicería a comprar carne. Hoy nos vamos al supermercado y compramos todo en el supermercado, ¿verdad? En todos los negocios hay una tendencia en un lugar a encontrar todo, ¿verdad? Entonces, eso hace que también pase lo mismo en el sistema financiero, ¿verdad? El sistema financiero, por ejemplo, yo soy presidente del Banco Familiar, que nació como Financiera Familiar y antes fue Crédito Familiar. Era una casa de crédito que daba crédito para un segmento, ¿verdad? Después nos dimos cuenta que la gente quiere más que crédito, también quiere ahorrar, quiere hacer. Entonces nos transformamos en financiera y después nos transformamos en banco, ¿verdad? Porque la gente quiere en un mismo lugar encontrar todo, ¿verdad? Esa es una tendencia que se da en todos los sectores, en la banca y en todos los negocios. El segundo tema importante también que tiene que ver con la banca es que el banco tiene una materia prima que es el dinero. Así como la zapatería, si yo tengo una fábrica de zapatos, mi materia prima es el cuero. Yo compro cuero y hago zapatos. Si estoy en una mueblería, compro madera y hago muebles, ¿verdad? La materia prima del banco es el dinero. Y el dinero antes era el dinero físico, el oro, la plata. Si vos ves las películas de antes, vas a ver que los bancos tenían bóvedas enormes donde estaban los barrotes de oro, ¿verdad? Los bancos se estructuraron para manejar el dinero. El dinero era barrote de oro. Después ese barrote de oro se convirtió en papel, en billete, ¿verdad? ¿Y qué ven los bancos? Tuvieron que reestructurarse. Sus sucursales tenían sus cajeros para darte billetes, tenían la tesorería ahí atrás. Hay todavía, ¿verdad? Transportadores de dinero, billetes. El dinero se volvió dinero billete, diríamos, ¿verdad? Papel. Y hoy el dinero digital, ¿verdad? Hoy el dinero digital, entonces ya no me voy al banco a retirar billetes, sino que hago una transferencia con mi app directamente y pago. Entonces, para hacer eso se requiere muchísima inversión. Los bancos deben hacer muchísima inversión en tecnología para brindar servicios y sobre todo para seguridad, ¿verdad? Porque hay una frase también que yo repito siempre: el delito está donde está el dinero. Donde hay dinero, ahí va a estar el delito, ¿verdad? Entonces, antes, robaban las diligencias en la época antigua, los trenes y qué sé yo, donde transportaban, después asaltan los bancos para robar billetes y hoy te entran por un ciberataque y te roban por ahí, ¿verdad? Entonces, tanto para brindar servicios como para darle seguridad al cliente, se requiere fuertes inversiones en tecnología. Y esa fuerte inversión no podés pagar con un banco chiquitito, ¿verdad? Tiene que ser un banco grande, que tenga un gran volumen, que vos puedas amortizar esa inversión, ¿verdad? Entonces, por la vía del supermercado y por la vía digital, todo te presiona a que el banco sea cada vez más grande, ¿verdad? Y para crecer hay dos maneras de crecer. Vos podés crecer uno a uno, como hemos crecido nosotros, abriendo sucursales, o podés crecer con fusiones, ¿verdad? Es un mecanismo de te unir con otro y hacer un banco más grande, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta tendencia de fusiones se está dando en el mundo entero, no solamente en Paraguay, ¿verdad? Sí. Y no sé cuántos bancos pueden sobrevivir ahí, no sé si van a ser 8, 10, 5, 6, no sé. Pero van a ser menos bancos de lo que había antes. Cuando comenzó la crisis financiera en el 95, había 40 bancos y 60 financieras. Sí. Hoy ya no queda, creo que quedan 2 o 3 financieras nomás, me parece. De 100 se redujo a 18 y se va a continuar reduciendo, ¿verdad? Sí. Se va a continuar reduciendo. Pero son bancos más grandes. Los bancos de ahora son bancos mucho más grandes de lo que había en la década del 90. Yo recuerdo el banco más grande en la década del 90 era el Banco Unión y me acuerdo que tenía 5.000 clientes, era el banco más grande. Hoy este banco en el que yo estoy tiene más de 1 millón de clientes. 1 millón de clientes. Más de 1.200.000 clientes, ¿verdad? Entonces, hay menos bancos, pero son mucho más grandes que lo que habían antes. Antes había muchos, pero muy pequeños, ¿verdad? Creo que tenía el Banco Unión, que era el más grande, tenía 7 sucursales, 6 sucursales, 8 sucursales. Hoy todos nuestros bancos están arriba de 40, 50, 70 sucursales, ¿verdad? Sí. Entonces, las fusiones le aportan una solidez a la estructura financiera. La fusión es un mecanismo de crecimiento, ¿verdad? También se dio en los últimos 20 años, producto de las crisis financieras, se usó, para mi criterio inclusive equivocadamente, como un mecanismo de saneamiento del sistema. Había un banco enfermo y un banco le absorbía a este banco enfermo, ¿verdad?
En la medida que el que absorbe es un banco que lo puede absorber, ¿verdad? Y puede, está bien, pero si se juntan dos enfermos, hacemos un gran enfermo nomás, ¿verdad? O sea, la fusión tampoco no es una panacea que va a solucionar los problemas, ¿verdad? Claro, pero Sudamérica tenía en algunos casos, sí, en ese caso hubo un banco que tenía tamaño como para absorber el problema, ¿verdad? Lo que quiero transmitirte nomás es que la fusión per se no es tampoco que va a solucionar un problema de solvencia de una entidad, ¿verdad? Bueno, yo creo que el haber obtenido el grado de inversión con una calificadora hasta ahora, ¿verdad? Que ha sido Moody, es un logro importante que hay que celebrar, ¿verdad? Nosotros mismos dijimos, yo en varios artículos mencioné la importancia de celebrar ese logro, diríamos. Falta todavía muchas cosas, ¿verdad? Falta primero que otra calificadora también nos dé grado de inversión para consolidar esa calificación. Pero yo creo que hay que diferenciar un poco. Yo hago mucho hincapié porque si no se confunde, la gente confunde. ¿Para qué sirve? Hay que separar lo que es el riesgo. ¿Qué significa el grado de inversión? Significa una calificación que te da una calificadora que dice que la deuda tuya, tu papel que vas a emitir de deuda es de bajo riesgo o es de alto riesgo. Si tenés una calificación, por decir triple A, como tienen los países desarrollados, quiere decir que es muy seguro tu papel. O sea, cualquiera va a querer invertir en tu deuda porque el grado de cumplimiento es altísimo, vas a pagar la deuda. Si ya bajás a B, C, D, I, cuando más bajo estás, sos de peor calificación. Lo que dice la nota es, si vos compras, invertir en esa deuda, el riesgo es de que no cobres la cuenta, ¿verdad? Riesgo alto, riesgo bajo arriba, riesgo alto abajo. Entonces, esta calificación buena nos dice que Paraguay tiene una buena calificación, con lo cual va a haber más deseo de la gente de comprar deuda de Paraguay, ¿verdad? Sirve para la deuda. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es la inversión extranjera directa. Ahí hay confusión. La inversión extranjera directa no es deuda, viene una fábrica a ponerse acá en Paraguay, ¿verdad? Viene un comercio grande, un shopping gigantesco a invertir en Paraguay, ¿verdad? Eso es inversión, si es un extranjero, es inversión extranjera directa. Entonces, esa inversión viene por otros motivos, no porque vos tengas, ayuda a tu grado de inversión, pero no viene por ese motivo. Y te voy a poner 2, 3 ejemplos. Un ejemplo es, viene donde está la materia prima. O sea, si vos sos una compañía petrolera, por ejemplo, ¿dónde vas a invertir? Donde está el petróleo, ¿verdad? No importa que en ese país haya guerra o haya, en el caso del Medio Oriente, ahí están en conflicto permanente, pero ahí está el petróleo. Entonces ahí tienes que invertir. Si vos querés invertir, si vos tenés tu negocio es una hotelería, ¿dónde vas a invertir? ¿Dónde está el turismo? Te vas a invertir en el Caribe, vas a invertir donde está en la playa o en la montaña, en algún lugar donde hay turismo, no vas a invertir en cualquier lugar, ¿verdad? Independiente a su riesgo país, a la calificación de riesgo que tenga, ¿verdad? Entonces, no siempre este grado de inversión dispara mayor inversión extranjera directa, ¿verdad? Eso es lo que quiero transmitir, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ayuda porque el que va a invertir, a poner una hotelería, va a traer capital y a lo mejor una parte toma deuda. Entonces sí le ayuda, yo no digo no ayuda, pero hay mucha crítica, veo en los medios de que tenemos grado de inversión, pero no hay inversión extranjera, ¿verdad? Y bueno, pues son dos cosas diferentes, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Yo creo que claramente el Paraguay ha cambiado radicalmente su situación en los últimos 20 años. Nosotros veníamos de un estancamiento largo, prácticamente desde el final de Itaipú, la década del 80, hasta el 2000, 2002, 2003, el Paraguay estuvo estancado. En ese momento la pobreza llegó casi al 50%, ¿verdad? Y lo que ocurrió a partir de ahí es que hubo también vientos favorables del mundo, vino el boom de los commodities, pero el sector privado aprovechó. Se amplió la zona de cultivo, se hicieron cambios en el tema ganadero, el sector agropecuario aprovechó eso y Paraguay comenzó a crecer, ¿verdad? Comenzó a crecer. De hecho, para poner un ejemplo, la carne, nosotros exportábamos $50 millones al año, allá por la década del 2000.
ya por el 2000. Hoy exportamos arriba de 2.000 millones, ¿verdad? Entonces hubo crecimiento. Y ahí hubo mucha tecnología y mucha... El sector privado hizo lo que había que hacer. El sector público nos mantuvo una estabilidad macroeconómica que también es positivo, pero hay necesidades imperiosas en infraestructura que el Estado no hizo, ¿verdad? Y hay un déficit grande en educación y en salud y compañía, donde también hay necesidad del Estado. Entonces, si queremos seguir creciendo, yo siempre digo, hasta ahora crecimos con el sector privado empujando, hasta un punto. Pero ahora en adelante requerimos el sector privado y el Estado, ¿verdad? Entonces, pero este Estado que prácticamente gasta en sueldo todo lo que recauda, que nos da servicios públicos de muy mala calidad. Lo que está pasando en Asunción es un ejemplo, ¿verdad? Calles rotas, plazas, inseguridad, en fin. Así va a ser muy difícil sostener el crecimiento, por más que saquemos leyes y leyes, mientras el Estado no se haga una profunda reforma del Estado, es el desafío pendiente. Y ahí depende mucho de la voluntad política, hay mucho problema político, digamos, para avanzar, ¿verdad?